Muy bien, en este segmento vamos a responder una pregunta bastante extraña. ¿A qué velocidad vas en el tiempo? ¿A qué velocidad vas en el tiempo? No sé si habrán pensado en eso. No sé si habrán pensado en eso. Una de las ideas, digamos, más interesantes y más atractivas de la introducción del espacio-tiempo como la realidad, como la verdadera realidad del universo. Es decir, el hecho de que vivimos en un universo de 4 dimensiones y en un universo de 3 dimensiones, el hecho de que no estamos atrapados en las 6 paredes, inclusive una persona que está encerrada en una celda es libre en el tiempo. La persona envejece, le crece la barba, si quiere se afecta, hay una cierta libertad, todavía hay una dimensión en la que usted puede volar de esa celda. La idea del espacio-tiempo amplía el universo. Para los niños yo estoy seguro que esto tiene que resultar atractivo, porque es una cosa de usted puede moverse, usted puede jugar, usted puede hacer lo que quiera. Esa idea ha traído consigo otra muy interesante, y es la idea de que incluso si usted está quieto, se está moviendo, ¿cierto? Entonces de ahí surge el chiste pues, que les mencionaba en algún segmento, y es y cuando usted le dice a un niño quédese quieto, el niño le puede responder, si sabe relatividad, yo no me puedo quedar quieto, profe. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque un cuerpo que está en reposo en el espacio es un cuerpo que aún así tiene una línea de universo que lo proyecta hacia adelante en el tiempo. Correcto, tiene una línea en el universo que lo proyecta hacia adelante en el tiempo. Muy bien, la pregunta que nos vamos a hacer ahora es si entonces existen los cuerpos en reposo en el espacio, aún así se mueven en el tiempo. Cuerpos en reposo se mueven en el tiempo. Nos vamos a preguntar aquí con qué rapidez. ¿Cuál es la rapidez? La rapidez en el tiempo. Muy bien. Pregúntense, a ver, ¿cuántos de ustedes frente a esta pregunta y mientras escribía, respondieron? Pues yo en el tiempo, no sé, yo voy a un año cada 365 días, o a un segundo por segundo, yo voy a un segundo por segundo en el tiempo. O no, mentiras, que no, yo voy a un minuto cada 60 segundos. Esas son respuestas, o a 60 segundos por minuto. Cualquiera de esas respuestas podría ser una respuesta que se le antojaría a uno posible. El problema es que esa respuesta tiene una validez, digamos, parcial. Y tiene una validez parcial porque solo se refiere a cuando usted se ve a usted mismo, digamos, avanzando en el espacio-tiempo. Pensemos en esto. Imagínense en un cuerpo, piense por ejemplo en una mariposa, en un dron, que va de este evento a este evento en el espacio-tiempo. Un dron va de este evento a este evento en el espacio-tiempo. Y lo hace, por ejemplo, podemos suponerlo, con velocidad constante. Listo, ya que se mueve como un sistema de referencia inercial, usted podría montar un sistema de referencia inercial en este. Preguntémonos ahora, ¿cuál es la velocidad o la rapidez de ese dron en el espacio-tiempo? ¿Cuál es la rapidez de ese dron, de este objeto en el espacio-tiempo? De este objeto en el tiempo, perdón. Esa es la pregunta original. La pregunta es ¿qué rapidez tenía este objeto en el tiempo? Muy bien, cuando vemos esta figura nos damos cuenta que en realidad cuando un objeto se desplaza en el espacio y en el tiempo, su velocidad tiene de ambas. Es decir, un objeto que se desplaza en el espacio y en el tiempo avanza en el tiempo. Este es el avance en el tiempo, mientras también avanza en el espacio. Mientras avanza en el espacio. Avanza en el espacio. Por ejemplo, piénsense ustedes montando en bicicleta en una ciclovía, en el espacio. Y a usted le hacen la pregunta, ¿a qué velocidad va la bicicleta? Entonces, ¿usted qué dice? No, pues yo más o menos recorro unos 100 metros por ahí en un minuto. Eso apenas es el avance en el espacio. ¿Cuánto avanzó en el tiempo? Y usted dice, no, pues un minuto. Pero ojo,
esa respuesta de que avancé en el tiempo 1 minuto y avancé en el espacio 100 metros tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque es que resulta que ahora estamos en el espacio-tiempo. Hay que pensar esto bien en el tiempo. Para definir aquí la rapidez en el tiempo, una cosa que entonces descubrimos una cosa es la siguiente, y es que el movimiento de todo cuerpo en realidad es la composición de dos movimientos, uno en el espacio y uno en el tiempo. Hablar solamente de la rapidez en el tiempo es lo mismo, de limitado que hablar de la rapidez en el espacio. Nosotros hemos hablado de la rapidez en el espacio en todos los cursos de mecánica, cuando hablamos con los niños, a qué velocidad va el carro, 80 kilómetros por hora. Pero en el espacio-tiempo usted tiene que pensar en las dos dimensiones. Y esto configura una idea muy interesante, y es la idea de que no solamente avanzamos en el tiempo con una cierta velocidad, no solamente avanzamos en el espacio con una cierta velocidad, sino que en general todos los cuerpos avanzan en el espacio-tiempo con una cierta velocidad. La pregunta de la velocidad del espacio-tiempo es solamente una parte de la historia de la pregunta de cuál es la velocidad con la que los objetos o la rapidez con la que los objetos avanzan en el espacio-tiempo. ¿Cuál es la velocidad de un objeto en el espacio-tiempo? Bueno, aquí vale la pena, digamos, aclarar. Vale la pena aclarar la diferencia entre rapidez y velocidad. La he utilizado aquí como un poco de forma indistinguible, pero son cosas diferentes. Por rapidez entendemos un número. La rapidez es un número. O sea, 20, 8, 300.000. Eso es la rapidez, es un número. Por velocidad entendemos una información más completa. Por velocidad entendemos, digamos, una dirección y al menos dos números. En este caso, por ejemplo, la rapidez me dice a mí cuál es el número. La rapidez, digamos, de mi rapidez en el tiempo me dice cuánto avanzo yo en el tiempo cada segundo. Pero la velocidad del objeto en el espacio-tiempo, digamos, es una combinación de dos rapideces. Cuánto avanzo en el espacio y cuánto avanzo en el tiempo. En matemáticas hay una distinción entre estas dos cosas. Esto se llama un vector o una cantidad vectorial, y a esta se la llama una cantidad escalar. Por eso es que aquí en este dibujo he representado a la velocidad como una flecha, mientras que a la rapidez la representé simplemente como un corchete indicando cuánto avanzado. Aunque nosotros nos vamos a meter aquí con digamos, los intríngules de los vectores, esta distinción es importante esencialmente porque, digamos, en el lenguaje hablado uno puede saltar muy rápido de rapidez a velocidad, saltar, digamos, como sin pensar entre rapidez y velocidad y referirse a cosas completamente diferentes. Bueno, muy bien. Entonces vamos a responder a la pregunta, ¿cuál es la velocidad en el espacio-tiempo? En el mundo antes de los Einstein, antes de que Mileva y Albert entraran en la escena, se definía la velocidad, ¿ves? Este es el antes de Einstein, ¿cierto? En el mundo antes de Einstein, yo propongo que lo reemplacemos por antes de Cristo, antes de Einstein. En el mundo antes de Einstein, normalmente la velocidad se definía como el avance que tenía una cosa, por unidad o dividido por el tiempo en el que esa cosa avanzaba en esa magnitud. Así se definía la velocidad, el avance dividido el tiempo. ¿Cuál es el problema después de Einstein? El problema después de Einstein es que la velocidad de la que estamos hablando aquí incluye el tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema después de Einstein es que la velocidad de la que yo estoy hablando aquí tiene dos avances. Un avance en el espacio y un avance en el tiempo. Si yo tengo un avance en el espacio y tengo un avance en el tiempo, cuando digo la velocidad, ¿por cuánto la voy a dividir? Es decir, cuando yo diga kilómetros, lo voy a poner kilómetros, ¿por qué? Si yo lo pongo por segundo, es que resulta que yo también tengo segundo, ¿por qué?
Entonces, este es el primer problema que enfrenta la relatividad cuando trata de definir una velocidad en el espacio-tiempo. Y es la primera situación, digamos, a la que hay que tenerle cuidado para poder entender a cabalidad las propiedades muy extrañas que tiene la velocidad en el espacio-tiempo. Muy bien, en el tiempo antes de Einstein se utilizaba el tiempo como referencia porque se creía que los fenómenos ocurrieron en el universo mientras que Dios era un relojero que iba marcando el tiempo. No importa quién veía los fenómenos, allá estaba Dios listo para darle la hora. Entonces, claro, estaba el observador aquí, Raúl, por ejemplo, que veía pasar una mariposa, y entonces veía cuánto avanzaba la mariposa y le preguntaba a Dios, ¿viste cuánto tiempo pasó? 20 minutos, listo. De una, sale para pintura. Después pasaba María en la bicicleta y vio la mariposa y vio que avanzó tantos centímetros. Y le preguntaba a Dios, ¿viste cuánto pasó? Los mismos 20 minutos, ¿cómo así? Está loca María. Es lo mismo, o sea, yo no he cambiado. El hecho de que la mariposa esté ahí o que vos estés en bicicleta no me va a cambiar a mí. En el tiempo pre-Einstein, en la época pre-Einstein, en las eras pre-Einstein, el tiempo era algo absoluto, algo que estaba afuera del fenómeno, algo que era igual para todos los observadores, igual para todos. Sí, es cierto que algunos utilizan relojes comprados, digamos, por ahí en San Andresito, relojes chinos, otros utilizan relojes atómicos, otros utilizan relojes muy sofisticados, sí, pero el tiempo era el mismo. Sí, es cierto que unos empiezan a contar cuando nació Buda y otros empiezan a contar cuando nació Cristo, pero el tiempo era el mismo. Sí, es cierto que a algunos les gusta empezar a contar desde el 1 de enero, a otros les gusta contar, por ejemplo, en la religión ortodoxa, empiezan a contar como desde el 4 o el 3 de enero, ¿cierto? A mí, en los astrónomos nos gusta también contar desde el 3 o 4 de enero cuando ocurre el perihelio de la Tierra, no cuando alguien dice, no, faltan 5 para las 12, no, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? El tiempo seguía siendo el mismo. Es decir, la única diferencia entre los tiempos en la era pre-Einstein era cuando elegía usted el origen o qué tipo de instrumento utilizaba, pero el tiempo era el mismo. Pero en la era de Einstein, ¿qué vamos a escoger aquí? Entonces Einstein toma una decisión aquí, Einstein y Mileva toman una decisión aquí importante, y es la decisión de que para poder definir de forma rigurosa la velocidad en el espacio-tiempo, tenemos que escoger aquí también algo que sea el mismo para todos los observadores. Hay que escoger aquí una cantidad que sea la misma para todos los observadores. Pues miren el movimiento de esta mariposa. Entre estos dos puntos, ¿qué es lo mismo sin importar los observadores? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué cantidad hay entre estos dos puntos que sea la misma vista por Raúl o la misma vista por María? Entonces piensen en un momento, pónganle pausa si quieren, hago una discusión ahí con los muchachos y díganme qué es lo que entre estos dos eventos no cambia. ¿Listo? Muy bien, ya dejé toda la pausa, ahora le vamos a explicar entonces cuál es la cosa. Hemos explicado a lo largo de todos estos segmentos que existe una cosa que es invariante y es uno de los principios básicos de la relatividad entre dos eventos. Entre dos eventos, la única cosa que es invariante no es la hora a la que ocurrieron, no es el lugar en el que ocurrieron. La única cosa que es invariante es la distancia entre ellos. La distancia entre dos eventos, distancia espacio-temporal entre dos eventos, es invariante. Correcto. No cambia. Todos los observadores miden la misma distancia. ¿Por qué? Porque resulta que cambiar de observador es simplemente coger esta distancia y rotarla, subirla o bajarla. Y la rotación geométricamente no debería modificarlas. Pero un momentico, ¿y qué es esa distancia? Esa distancia espaciotemporal. Si este es un objeto como una mariposa o un conatra, ¿cierto? Un bus, o este es un avión, estos dos eventos tienen una distancia que se mide en unidades muy concretas. Esa distancia se mide en segundos. Segundos. La distancia espaciotemporal entre dos eventos se mide en segundos y tiene el nombre de tiempo propio. Dados dos eventos, mi nacimiento y mi matrimonio, puede que muchas personas no coincidan en cuánto tiempo ha pasado entre mi nacimiento y mi matrimonio. Puede que muchas personas no coincidan en cuánto tiempo, a qué distancia estuvo el lugar de donde nací, de donde me casé. Eso puede cambiar, pero el tiempo propio entre los dos eventos, todos los observadores lo tienen que ver igual. ¿Qué es el tiempo propio? El tiempo propio en términos operativos es el tiempo que marca un reloj que vaya viajando entre los dos eventos. Por ejemplo, el reloj de la mariposa.
Einstein y Mileva deciden que esa es justamente la cantidad que van a utilizar aquí para medir o para definir la velocidad. La velocidad se va a definir como el avance que tiene un cuerpo en el espacio dividido cuánto tiempo propio pasa. Y va a llamarse el avance que tiene el cuerpo en el tiempo dividido cuánto tiempo propio pasa. ¿Cuáles van a ser entonces las unidades de la velocidad? ¿Cuáles van a ser las unidades de la velocidad? Las unidades de la velocidad van a ser, entonces, si la velocidad es en el espacio, van a ser, por ejemplo, metros por segundos propios. Y las unidades del tiempo van a ser segundos por segundos propios. Me imagino que todos conocen estas unidades, porque ya las vamos a conocer, nunca nos las enseñaron en el colegio, nos robaron. Estas son unidades fundamentales en la física. Todos los físicos que trabajan hoy en día y los astrónomos con objetos y con aparatos de alta tecnología utilizan estas unidades. Metros por segundo propio y segundo por segundo propio. Porque es la única manera de describir de forma objetiva el movimiento del cuerpo en el espacio-tiempo. ¿Listo? Hasta ahí digamos que uno no pasaría de decir, sí, es una curiosidad como técnica, es como una especie de manera técnica de describir la cosa, pero no se vayan a creer. Esto que aquí es un secreto sacado de las entrañas del universo por Mileva y Einstein. Ese secreto estaba ahí, Newton lo pudo haber encontrado si hubiera hecho una búsqueda, digamos, un poco diferente. Este es un secreto sacado de las entrañas del universo. Bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene el secreto y les aseguro que las consecuencias son bastante extrañas e igualmente muy reales. Entonces volvamos otra vez a nuestra pregunta original. Obviamente vamos a tratar de aquí de hacer un poco de aseo gráfico para entonces tratar de responder a la pregunta de cuál es la velocidad que tiene un cuerpo que avanza en el espacio-tiempo a en una cierta distancia. Entonces aquí está el espacio, aquí está el tiempo y aquí tengo un objeto que pasa de este punto a este punto que hay acá. Listo, vamos a hacerlo todo con buena escala. Vamos a hacerlo todo con una buena escala. Entonces está acá, entonces aquí está el avance que tiene en el tiempo. Avance en el tiempo. Avance en el tiempo. Y esta que hay acá es el avance en el espacio. Muy bien, listo. Vamos a ponerle a estos ejes tics. Listo. Entonces voy a ponerle a estos ejes tics. Tic, 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 tic. Esos son los tics de su reloj. Del reloj que ve la mariposa pasar al lado. Muy bien. Ahora vamos a poner los tics a la mariposa. Claro. Miren que en el sistema de referencia de Raúl, o del observador que ve la mariposa, hay 4 tics. 1, 2, 3, 4. Pero como la mariposa, o el segmento de la mariposa está inclinado, hay una dilatación temporal, y el número de tics que pasan son tic, tic, tic. ¿Esto qué es? Dilatación del tiempo. Midamos la longitud de este segmento. Este horizontal, 4. Midamos la longitud de este, 3. Esto lo hemos descrito. Esta es la geometría del espacio-tiempo. ¿Cuál es, según este dibujo? Bueno, y ahora supongamos que el avance en el espacio, vamos a ponerle el avance en el espacio, estos son segundos, vamos a poner que el avance en el espacio de la mariposa es de 30 centímetros. Entonces, ¿cuál es la velocidad que tiene esta mariposa en el espacio-tiempo? La velocidad que tiene esta mariposa en el espacio-tiempo. Entonces, dice así, la velocidad que tiene esta mariposa en el espacio-tiempo es, ¿cuánto avanza en el espacio? 30 centímetros. ¿En cuánto tiempo propio? Entonces aquí es donde está la diferencia. Los Einstein dicen, la velocidad de esta mariposa no son 30 centímetros dividido 4 segundos. Esa es la velocidad tradicional que le hemos asociado toda la vida. Pero si usted quiere hablar de una velocidad profunda, real, intrínseca, la velocidad es 30 centímetros dividido por 3 segundos propios. ¿Y cuál es la velocidad en el tiempo? La velocidad en el tiempo es
el avance en el tiempo, que son 4 segundos, dividido el tiempo propio transcurrido entre los dos eventos, 3 segundos propios. Y aquí llegamos al resultado, digamos, que estábamos buscando finalmente. En este caso, si utilizamos una calculadora para calcular este 4 tercios, este 4 tercios me da algo así como 1.3 segundos por segundos propios. Es decir, la mariposa avanza 1.3 segundos por cada segundo propio de su reloj. O sea, cuando usted dice a qué velocidad va en el tiempo, usted no puede responder ahí a la carrera que va a 1 segundo por segundo. No. Depende de su movimiento. Depende de su movimiento. Una mariposa avanza, por ejemplo, a más de 1 segundo por segundo. Ahora, esta idea es una idea con sentido, consistente con la idea de la dilatación del tiempo. Claro, es que cada segundo de la mariposa, o sea, cada segundo propio, es más que 1 segundo de tiempo. Entonces, por eso la mariposa va avanzando. Otra manera de pensarlo, es como si la mariposa fuera más rápido hacia el futuro. Avanza 1.3 segundos por cada segundo suyo. ¿Esto qué significa? Esencialmente, uno pensaría, no, si va más rápido, pues va a llegar antes. Es decir, no, resulta que si usted va muy rápido en el tiempo, envejece lentamente. Por ejemplo, si un objeto, imagínense una polilla que pasa al lado suyo, usted le determina la velocidad en el tiempo, el avance, la rapidez en el tiempo, y le da 5 segundos por segundo propio. Eso quiere decir que al cabo de 5 segundos la chapola ha envejecido 1 segundo. Al cabo de 20 segundos ha envejecido solo 4 segundos. Al cabo de 20 años, la mariposa solamente habrá envejecido algo así como 5 segundos. Al cabo de 20 años, la mariposa habrá envejecido como 4 años o 5 años. 20 años han pasado y solo ha envejecido 4 años. Ese resultado tiene mucho también, nos recuerda mucho las películas de ciencia ficción y las historias sobre la relatividad y la dilatación del tiempo y el viajero y Interstellar, ¿cierto? En donde personas iban y se iban a un planeta y cuando regresaban, el que estaba en la nave decía, pero me dejaron aquí esperando 20 años y los otros regresan, pero ¿cómo así? Nos demoramos 6 horas. Entonces, claro, el que está en la nave les dice, usted iba muy rápido en el tiempo, hombre. Puta, se aceleraron mucho en el tiempo. Mientras que yo me quedé andando a la misma velocidad pachocha, ustedes se fueron a la lata para el futuro y, claro, llegaron primero que yo. Entonces, este es un resultado interesante. Otra cosa interesante es esta, 30 centímetros sobre 10 centímetros por segundo propio. Y esa velocidad de 10 centímetros por segundo propio, es bien distinta a 30 centímetros dividido 4. 30 centímetros dividido 30 centímetros dividido por 4 da alrededor de 7 punto algo. 7 centímetros por segundo. O sea que la velocidad que nosotros percibimos de los objetos en el espacio en realidad es menor que su avance espaciotemporal en ese mismo espacio. Bueno, termino con lo siguiente. Hay una única situación en la cual la velocidad en el espacio-tiempo sale de una. ¿Qué pasa en el sistema de referencia de la mariposa? En el sistema de referencia de la mariposa. En el sistema de referencia de la mariposa, es decir, si usted tiene aquí una situación en la que tiene una mariposa que va volando de aquí a acá, entonces usted sabe que la mariposa avanza a más de 1 segundo por segundo propio. Va a más de 1 segundo por segundo propio, por la dilatación del tiempo. ¿Qué pasa? Este es el sistema de referencia de Raúl. ¿Qué pasa cuando yo me muevo al sistema de referencia de la mariposa? En el sistema de referencia de la mariposa, la mariposa arranca de este evento y termina en este evento que hay acá. Es decir, la mariposa avanzó desde aquí hasta acá. En ese sistema de referencia, ¿cuánto avanzó la mariposa? ¿O cuál fue la rapidez de la mariposa en el espacio?
como es el sistema de referencia del mismo, la mariposa avanzó 1 segundo por segundo propio. La mariposa avanzó 1 segundo por segundo propio. Solo si usted se mira a sí mismo, solo si usted ve su propio sistema de referencia, usted puede decir, sin temor a equivocarse, que va a 1 segundo por segundo. Para que no suene contradictorio, usted le explica a todo el mundo, yo voy a 60 segundos por minuto propio, o yo voy a 1 segundo por segundo propio, ¿cierto? Lo que va a sonar un poco, digamos, contradictorio, porque le van a decir, pero weón, eso es lo mismo, ¿cierto? Eso es, claro, 1 segundo por segundo propio, pues está quieto, pero es lo mismo, pero es una manera un poco más rigurosa de decirlo. Esto nos lleva a una conclusión, sin embargo, extraña, y es la siguiente. Resulta que en el sistema de referencia de la mariposa, la velocidad en el espacio-tiempo no tiene parte espacial. La velocidad en el espacio-tiempo no tiene ninguna parte espacial. Yo no me voy para ningún lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 1 segundo por segundo propio no solamente es el avance de la mariposa en el tiempo. No. 1 segundo por segundo propio es la rapidez de la mariposa en el espacio-tiempo. Esto queda aquí porque como no tiene una parte espacial, esta que hay aquí es la rapidez en el espacio-tiempo. Hasta ahora no había introducido este concepto, el concepto de la rapidez en el espacio-tiempo. La velocidad en el espacio-tiempo tiene una parte espacial y una parte temporal. La velocidad en el espacio-tiempo tiene una parte espacial. ¿Pero qué es la rapidez? La rapidez en el espacio-tiempo de un objeto es la magnitud de ese vector. La magnitud, el total de ese vector. ¿Cuál es el asunto? Dice la relatividad, o dice Einstein, dicen los Einstein, que el tamaño de una cosa, pero los tamaños en el espacio-tiempo, y cuando me refiero a tamaños que pueden ser el tamaño de un desplazamiento, o sea, el tamaño de un recorrido. En el caso del tamaño de un desplazamiento lo llamamos la distancia en el espacio-tiempo. O el tamaño de un vector, o de una cantidad vectorial. El tamaño de un vector, el tamaño del espacio, en el caso de un vector, a eso lo llamamos la magnitud del vector. La magnitud. Dice la relatividad que los tamaños en el espacio-tiempo, las distancias, son invariantes. Son invariantes. O sea, que los tamaños no dependen del observador. Son invariantes. Si los tamaños no dependen del observador, entonces este resultado que hay aquí, que es en el sistema de referencia de la mariposa, se puede trasladar sin equívoco al sistema de referencia de Raoul. Y yo puedo decir, la rapidez que tiene la mariposa en el espacio-tiempo, no lo tengo que calcular, no tengo que hacer nada, simplemente mirarlo aquí, es de 1 segundo por segundo propio. Esta es la rapidez en el espacio-tiempo. Y una cosa aún más extraña es, no importa qué tanto avance la mariposa en el espacio. No importa si es una mariposa que va volando ahí con volado de mariposa, o si es un perro persiguiendo a un ladrón, o si es un automóvil, o si es un avión supersónico. Usted siempre puede pasarse al sistema de referencia de todos esos sistemas y va a encontrar siempre el mismo resultado. Y eso, eso conduce a una conclusión muy extraña, y es, en el espacio-tiempo, todos los objetos del universo, desde un protón en el LHC hasta un perrito French Poodle detrás de una señora o un señor, todos van a la misma rapidez, 1 segundo por segundo propio. Todos van a la misma rapidez, 1 segundo por segundo propio. Muy raro, pero es que ese es el espacio-tiempo. Ojo, ir a la misma rapidez no significa ir
avanzar lo mismo en el tiempo, avanzar lo mismo en el espacio. No, 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 no. Es avanzar en el espacio-tiempo. Es avanzar en el espacio-tiempo. Y entonces, este concepto, que es un concepto que seguramente es completamente nuevo, repito, es un concepto estos ya serían los primeros conceptos de la cinemática del espacio-tiempo, que nunca nos lo enseñaron, ni en el colegio, ni en la universidad. Tienen que ser aceptados y tienen que ser reconocidos porque van a ser los conceptos que nos van a llevar a entender fenómenos más interesantes, como la colisión de dos átomos, o la explosión de una bomba nuclear, la generación de energía en el fondo, en el centro de los átomos. Estos nuevos conceptos hay que aceptarlos como son. Entonces, muy bien, aquí estuvo toda la argumentación. Hagamos un empacado, el empacado didáctico. Se dice, yo ya sé esto como profesor. Cuando se lo vaya a transmitir a mis estudiantes, ¿cómo se lo voy a transmitir? Lo voy a transmitir, digamos, de una manera empacada. ¿Cuál es el empacado entonces de estos conceptos finalmente? El empacado de estos conceptos finalmente es el siguiente. Empacado. Entonces, en resumen, tengo el sistema de Raúl y tengo un objeto quieto. ¿A qué velocidad va ese objeto? En el espacio-tiempo. ¿A qué rapidez va ese objeto en el espacio-tiempo? 1 segundo por segundo propio. El objeto está quieto. Muy bien, ahora pasa al lado un bus. ¡Pum! El bus. Va pasando el bus aquí. Tan. Va a poner el bus por aquí. Va pasando un bus por acá. ¿Listo? ¿Con qué rapidez va ese bus en el espacio-tiempo? Y usted, sin pensar, no, la rapidez es la misma, 1 segundo por segundo propio. Es la misma, ¿cómo es que es la misma? Sí, es la misma. El problema es que como el vector de rapidez, el vector de velocidad, ya no está horizontal, sino que el vector está inclinado, entonces resulta que ese mismo 1 ya no tiene esta misma longitud, sino que ese mismo 1 tiene ahora esta longitud que hay acá. Acuérdense que cuando uno inclina una cosa, para que sea igual a la cosa horizontal, tiene que alargarla un poquito. Ese bus va a 1 segundo por segundo propio. Después al lado pasa un avión supersónico. Y le preguntan, ¿a qué rapidez va el avión supersónico en el espacio-tiempo? El supersónico, ¿cómo así? A lo mismo, ¿cierto? Y usted pone así ese tono como de ridículo, no me pregunte huevonadas, ¿cierto? O sea, lo mismo, el avión supersónico que está pasando al lado suyo va a 1 segundo por segundo propio. Pero como el avión supersónico está sobre una línea de universo más inclinada, la flecha del avión es más larga. Es más larga, aparentemente, pues, para nosotros los bobitos que vivimos en el espacio. Entonces, 1 segundo por segundo propio. Todos van exactamente a la misma rapidez, pero es claro que tienen distintos comportamientos. Miren que aunque este va a la misma rapidez en el espacio-tiempo que es claro que este avanzó en el espacio. Es claro que este avanzó en el espacio. Pero, ojo, aunque todos van a la misma rapidez, su movimiento, su avance en el tiempo es diferente. Todos van a la misma rapidez, todos a la misma rapidez en el espacio-tiempo, a la misma rapidez en el espacio-tiempo, pero resulta que el avance en el tiempo es diferente. Este objeto que hay acá avanza 1 segundo cada segundo propio. Este es el avance en el tiempo. Pero el bus avanza 1.2 segundos cada segundo propio. Y el avión supersónico avanza 2 segundos por segundo propio. Dos segundos por segundo propio. Es decir, aunque todos tienen la misma rapidez en el espacio-tiempo, el avance en el tiempo es diferente. Y esta puede ser la manera simplemente de empacar la cosa. Usted empaca la cosa, la pone en una sola bolsa, y obviamente usted puede decirle, pues si me da tiempo le explico todo, pero si no, esta es un poco la cosa.
Si usted hace un dibujo, como lo hacemos muchas veces en la mecánica, entonces de una partícula que va moviéndose sobre una curva, miren la manera correcta de hacer el dibujo. Cuando está en la parte alta, es un movimiento solo en el tiempo, entonces la flecha es así. Cuando está en esta parte de acá, tiene movimiento en el espacio y en el tiempo, pero es el mismo vector. Como está inclinado, es así. Como va inclinado, es más largo. Cuando llega aquí, es más cortico. Aquí, más largo. Y a propósito, para todos los estudiantes de física, esto va a ser súper sencillo. Porque resulta que el movimiento en el espacio-tiempo es un movimiento con rapidez constante. Cualquiera, una nave espacial, la cosa más complicada, todos van a rapidez constante. Claro que en el espacio-tiempo se va a ir representando como vectores de distinta longitud que van cambiando con su longitud de acuerdo al punto en el que usted se encuentra en la trayectoria.